Hoy te queremos recordar que el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas cuenta con un canal oficial en YouTube, donde puedes acceder a materiales audiovisuales con temas político-electorales. Encuentra el enlace directo desde la página del IES en la dirección www.ies.org.mx. En el canal podrás encontrar conferencias con temas como las candidaturas independientes. También puedes seguir en vivo la transmisión de las sesiones del Consejo General y consultarlas en YouTube. Acompáñanos y conoce nuestro canal IES TV. Diálogos en democracia. Elecciones, debates, participación. Un espacio para la cultura político-electoral. Diálogos en democracia. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Diálogos en Democracia, programa radiofónico del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Mi nombre es Paola Rodríguez y agradezco que me acompañen en una emisión más, donde informaremos de las actividades que lleva a cabo el IES. De igual forma, seguiremos fomentando la democracia en ustedes, nuestros radioescuchas. Y sin más, demos paso a la información del día de hoy. Diálogos en democracia. Si tu credencial para votar tiene un 18 o dice 2018, perderá vigencia a partir de enero de 2019. Por eso, el INE te invita a renovarla lo antes posible. La credencial para votar, además de permitirte participar en las elecciones federales, estatales, municipales, de alcaldías y de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, es una identificación oficial que valida tu ciudadanía mexicana. Revisa tu credencial y si pierde vigencia en enero próximo, acude al módulo de atención ciudadana más cercano para renovarla. Recuerda que para tramitarla necesitas un documento que acredite tu nacionalidad, una identificación con fotografía y un comprobante de domicilio. Consulta toda la información en www.ine.mx o llama al 01800 433 2000. Esta semana en la historia. Efemérides. 23 de enero de 1880. Nace en San Luis Potosí Antonio Díaz Soto y Gama, abogado, agrarista y escritor, miembro destacado del Partido Liberal Mexicano y uno de los principales ideólogos de Emiliano Zapata. 23 de enero de 1913. Diputados renovadores de la 16 legislatura, encabezados por Luis Cabrera, solicitan a Francisco I. Madero que integre a su gabinete con elementos verdaderamente revolucionarios. 23 de enero de 1942. Se publica en el Diario Oficial de la Federación la primera Ley Federal de Educación, siendo el presidente de México Manuel Ávila Camacho. 24 de enero de 1917. Los constituyentes de Querétaro aprueban el artículo 115 de la Carta Magna sobre el municipio libre. 25 de enero de 1983. Por decreto presidencial se crea el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, INEGI. 26 de enero de 1865. Se expide la Ley Orgánica del Ejército Imperial Mexicano. Maximiliano, emperador de México, entre varias normas promulgadas a través del Ministerio de la Guerra, publicó la Ley Orgánica del Ejército el 26 de enero de 1865, año en que el poderío del Segundo Imperio Mexicano alcanzó su mayor expansión. El establecimiento del Segundo Imperio se desarrolló a instancia del Partido Conservador, que buscaba imponerse como un gobierno fuerte sobre sus adversarios liberales y así poner fin al caos político, social y económico existente en el país. 26 de enero de 1938. Muere en la Ciudad de México Matilde Montaya Lafragua, primera médica mexicana. 27 de enero de 1857. El presidente Ignacio Comonfort decreta la Ley Orgánica del Registro Civil, primer ordenamiento que pretendió su creación y organización. 27 de enero de 1881. Muere en la Ciudad de México Manuel Orozco Iber, destacado historiador mexicano, autor de la Historia Antigua y de la Conquista de México, entre otros libros. 28 de enero de 1915. El general Álvaro Obregón, luego de derrotar en Puebla a las fuerzas zapatistas, ocupa la Ciudad de México. 29 de enero de 1811. La Gaceta de México publica una felicitación a José María Calleja, a sus soldados por el triunfo de Puente de Calderón ante los insurgentes. 29 de enero de 1970. Se publica el Diario Oficial de la Federación la reducción de edad para ser sujeto de derechos políticos de 21 a 18 años.
Diálogos en Democracia. Diálogo, acciones, información y más. Cultura cívica. La juventud de México pudo ejercer su derecho democrático de votar a partir de los 18 años de edad. Al entrar en vigencia el 29 de enero de 1970, el decreto reformador considerado legislativamente desde el 28 de octubre de 1969, antes de lo cual solo se podía votar a los 18 años si la persona estaba casada mediante vínculo matrimonial civil, puesto que en soltería la mayoría de edad ciudadana se alcanzaba hasta cumplirse los 21 años. Época de crucial y difícil contexto del país, devenida de la década de los años 60, en la que la demanda por cambios de la democracia encabezó los reclamos políticos, sociales y educativos de sectores comprendidos en la burguesía, en la clase media y en el movimiento estudiantil mexicano, cuyos enfrentamientos con gobiernos del Estado mexicano federal y estatales se localizaron en inicios de 1963 en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Por el conflicto violento se puso en evidencia, además de la arbitraria intervención gubernamental en la administración académica universitaria, la ominosa participación de partidos políticos en la vida interna de la universidad, mediante apoyos a profesores y respectivos grupos estudiantiles, al organizarse el 2 de octubre de 1966 un mitin en contra de alzas al servicio urbano en Morelia, ya que el estudiantado fue dispersado a golpes y combatido con disparos de armas de fuego. En tiempos de movimientos estudiantiles, que generados también antes y después internacionalmente, igual surgieron entonces en el país en el Instituto Politécnico Nacional, en la Universidad Autónoma de Puebla, en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la Universidad Benito Juárez de Tabasco y en la Universidad Nacional Autónoma de México, hasta culminar el 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco. Ese fue el finiquito de la era del llamado Milagro Mexicano, sustentada en el desarrollo capitalista, que posibilitó el crecimiento económico, aunado en la estabilidad política gestada por el esquema gubernamental, iniciado desde la década de 1930, cuyos beneficios, al no dejar ser alcanzados por la mayoría de la población, hicieron de la evidente injusticia social el argumento teórico para llegarse a condiciones a fin de lograr cambios democráticos, políticos, económicos, sociales y educativos. Hoy te queremos recordar que el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas cuenta con un canal oficial en YouTube, donde puedes acceder a materiales audiovisuales con temas político-electorales. Encuentra el enlace directo desde la página del IES, en la dirección www.ies.org.mx. En el canal podrás encontrar conferencias con temas como las candidaturas independientes. También puedes seguir en vivo la transmisión de las sesiones del Consejo General y consultarlas en YouTube. Acompáñanos y conoce nuestro canal IES TV. La consulta infantil y juvenil 2018 fue un éxito. ¿Y eso que expresamos será tomado en cuenta para buscar solución a nuestras inquietudes? Gracias a todas las niñas, niños y adolescentes de México por participar. Además de todos los padres, maestros y voluntarios que hicieron que todo fuera posible. ¡Vengan esos 5! Porque mi país me importa, recuerda, decir lo que piensas es tu derecho. ¡Nos vemos luego! INE. Diálogos en Democracia. Hoy, en sesión extraordinaria, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas aprobó el proyecto de acuerdo del Consejo General, por el que se aprueba el calendario de administraciones de la Autoridad Administrativa Electoral Local, correspondiente al ejercicio fiscal 2019, y el proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, por el que se aprueba la distribución y aplicación del presupuesto de la Autoridad Administrativa Electoral Local para el ejercicio fiscal 2019, con base en el dictamen que presenta la Comisión de Administración del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Primero, se aprueba la distribución y aplicación del presupuesto de la Autoridad Administrativa Electoral Local para el ejercicio fiscal 2019, con base en el dictamen que presenta la Comisión de Administración del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, en términos de lo señalado en los considerandos del 29º al 34º de este acuerdo. Se adjuntan a este acuerdo los anexos de aplicación y distribución del presupuesto para gasto ordinario 2019,
la calendarización del presupuesto mensual ordinario, así como el dictamen de la Comisión de Administración del Instituto Electoral para que formen parte integral del mismo. Segundo, se aprueban los tabuladores de percepciones salariales del personal permanente para el 2019 de la rama administrativa y del personal del Servicio Profesional Electoral Nacional, respectivamente, conforme a los anexos que se integran al presente acuerdo para que formen parte del mismo. Tercero, se faculta al consejero presidente, a efecto de que realice las gestiones necesarias ante las instancias correspondientes, con la finalidad de que se reintegren los recursos financieros para el cumplimiento integral de las actividades y programas de tiempo ordinario contemplados en las políticas y programas del Instituto Electoral para el 2019, así como para las actividades derivadas de los acuerdos emitidos por el Instituto Nacional. Cuarto, se ordena al secretario ejecutivo para que por su conducto notifique al titular del órgano interno de control el presente acuerdo para los efectos conducentes. Quinto, publíquese el acuerdo y sus anexos en la página de internet www.ies.org.mx, así como una síntesis del mismo en el periódico oficial órgano del Gobierno del Estado. En su calidad de presidenta de la Comisión de Administración, la consejera electoral, doctora Adelaida Ábalos Acosta, explicó el proyecto de acuerdo aprobado. Tenemos en principio que el proyecto de presupuesto de egresos de este instituto para el ejercicio fiscal 2019, aprobado por este Consejo General mediante acuerdo ACG-IES 123/7/2018, fue anteproyecto, perdón, se contemplaron recursos necesarios para llevar a cabo las actividades ordinarias y se planteó o se hizo la petición de 75.386.000. Luego, la 63ª legislatura del Estado de Zacatecas aprobó un presupuesto para el instituto por la cantidad de 114.604.000, monto que incluye las prerrogativas de los partidos políticos por la cantidad de 64.495.000, de tal manera que el presupuesto destinado para las actividades del Instituto Electoral para el presente ejercicio sería de 50.109.419. Entonces tenemos que se solicitaron 75 millones, nos autorizaron 50 millones. Hubo una disminución de 33.5% respecto al presupuesto solicitado. Simplemente el capítulo 1000, el planteamiento que se envió en el anteproyecto, era de 55.915.000. Entonces, lo autorizado no alcanzaría ni siquiera para cubrir las remuneraciones del personal en el presente ejercicio. Derivado de esta disminución del presupuesto de egresos para el Instituto Electoral y de la situación económica que prevalece en el país y en el Estado, esta autoridad administrativa electoral implementará una serie de medidas de austeridad y de disciplina financiera en el manejo de los recursos humanos, materiales y financieros para la realización de actividades contempladas en las políticas y programas del Instituto Electoral. De tal manera que la proyección de la distribución y aplicación del presupuesto de egresos del Instituto Electoral para el presente ejercicio quedó con los 50.109.000 pesos. Se distribuyeron de la siguiente manera: para el capítulo 1000 de servicios personales se asigna o se propone un monto de 42.278.000. Para el capítulo 2000 de materiales y suministro se propone un monto de 1.670.000, y para el capítulo 3000 de servicios generales 6.160.000. Entonces, lo que se planteó fue llevar a cabo una política de contención salarial, y esa política de contención salarial es por dos vías. Una, si bien el instituto tiene actualmente aprobadas 105 plazas, la estructura orgánica aprobada actualmente, de esas 105 no se van a contratar 2 plazas del órgano interno de control.
Son espacios que no se habían ocupado, que no se han ocupado a la fecha. Si bien, si ustedes recuerdan, a mediados del año pasado se aprobó la estructura orgánica del órgano interno de control y quedaron algunas plazas pues sujetas a la disponibilidad presupuestal. Entonces esas plazas quedarían pues, seguirían pues sin ocupación, y esa acción implica un ahorro de recursos de 788.617 por una parte. Por otra parte, se llega, pues vemos la necesidad de que el instituto, comprometido con la autoridad que se está observando a lo largo del país, la situación económica, y bueno, pues particularmente en nuestro estado, pues habría que hacer lo propio, lo posible, implementando ciertas medidas de austeridad y de contención del gasto. Entonces, de tal manera, ustedes recordarán que la ley orgánica en su artículo 16, numerales 1 y 2, establece las retribuciones que recibirán el consejero presidente y los consejeros, en la que se señala una retribución diaria de 50 cuotas de salario mínimo para el presidente y hasta el 60% para el caso de los consejeros electorales. Se consideró pertinente que la percepción salarial bruta, que estuviera en la página 37, que percibirá el consejero presidente del presente ejercicio fiscal, se vea reducida en un 25% con relación a lo establecido en la ley orgánica. De la misma manera, la percepción salarial bruta de los consejeros y consejeras electorales se verá reducida en un 20% con relación a lo establecido en la ley orgánica. Por otra parte, en el área directiva, que va desde el secretario ejecutivo, directores, directoras, asesores, se verá afectada con una disminución del 5% del planteamiento que se envió en el anteproyecto de presupuesto. O sea, se quedan sin incremento, sin recibir incremento alguno. Por otra parte, al resto de las plazas, al resto del personal, también se le aplica una disminución del 2.5% respecto al tabulador propuesto en el anteproyecto de presupuesto, quedando pues solo un incremento del 2.5% a las retribuciones de personal de coordinadora CIA. El consejero presidente del IES, maestro Virgilio Rivera Delgadillo, hizo uso de la voz para resaltar el gran esfuerzo que realizó el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas para dispersar el presupuesto otorgado para este año. Cosa nada fácil por la austeridad que vive el país. Ante estas situaciones, las instituciones electorales tenemos retos y debemos de buscar alternativas, dijo. Las condiciones económicas, sociales y también políticas de nuestro país y el entorno específico de nuestra entidad zacatecana, que ha tenido también disminución en su presupuesto conforme a años anteriores, obliga a que esta institución se corresponsabilice con la circunstancia local y nacional, y desde este colectivo, que siempre ha sido un colectivo de racionalidad, de discusión fundada y siempre con la ley en la mano, hemos visto con preocupación esta disminución que se ha llevado a cabo. Recordemos que esta institución definió en el mes al que se refirió la presidenta de la Comisión de Administración un presupuesto de 75.386.000, y en los trabajos coordinados con la Secretaría de Finanzas y con la legislatura había una consideración de disminuir en 22 millones y algunos miles más el presupuesto que nosotros, de manera ajustada, muy optimizado, siempre le hemos apostado a la responsabilidad institucional, a la coherencia de que lo que nosotros decimos en nuestras políticas y programas y lo que corresponde a nuestras atribuciones constitucionales
y legales para llevar a cabo las actividades que nos es propiedad de la naturaleza, independiente, autónoma y de demás características que la Constitución nos otorga a los órganos electorales. Sin embargo, nosotros le hemos siempre apostado a la racionalidad. Hicimos lo posible. Finalmente, prevaleció el criterio de que hay reducción de presupuesto a nivel nacional y de que había que presentar los ajustes respectivos. El resultado fue que además de esos 22 que la Secretaría de Finanzas en las relaciones llevó a cabo, en la legislatura, a través de la Comisión de Presupuesto, hubo una reducción todavía de 2 millones y fracción, lo que se tradujo en que se quedara con 50.109.000 para todo el funcionamiento ordinario de esta institución, de poco más o entre 100 personas que elaboramos de manera permanente todas las atribuciones constitucionales, todas las políticas y programas. Un presupuesto muy por debajo. Hubiésemos querido compartir con los partidos políticos, con quienes siempre tenemos respeto y consideración, y siempre opinamos favorablemente a que el financiamiento que legalmente les corresponde sea el que se acuerde. Vimos como beneplácito que los 64 millones y fracción solicitados por esta institución a través del acuerdo respectivo presentado al Ejecutivo y a la legislatura no se disminuyese. Y así fue. Quedó al 100% de lo solicitado. El nuestro, como dijo la consejera Adelaida, se disminuyó casi 35%, 34.53%. Ante esta situación, las instituciones electorales tenemos retos y debemos de buscar alternativas. El día de hoy el Instituto Nacional interpone ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación controversia constitucional porque la legislatura, sin tener facultades según su argumentación legal, disminuye y lo hace sin fundamento y sin argumentación. Nosotros creemos que cualquier acción que intente tanto el Instituto Nacional Electoral merece nuestra consideración y respaldo, como también otros métodos que algunos institutos han llevado a cabo. Nosotros, ¿qué consideramos? Primero, veamos internamente las medidas de contención comentadas por la consejera Adelaida, para que de manera interna generemos una cultura de optimización, de austeridad, de contención del gasto en base a eficiencia y por supuesto a eficacia. Tenemos que buscar esas alternativas y se expresan en el proyecto de acuerdo. Aún así, no será posible alcanzar. Preferimos, dada la circunstancia específica de Zacatecas, y apostándole a la buena relación institucional que hemos tenido, nos ha generado respaldo por varios años, a que este mecanismo que se decreta en el acuerdo facultando al presidente, que además es parte de su función legal, se privilegie para encontrar la sensibilidad respectiva y una vez más obtener el respaldo para poder llevar a cabo nuestras funciones legales y obviamente cumplir con todas las actividades y tareas que derivan tanto de la ley como de nuestras políticas y programas que fueron elaboradas de manera acertada, puntual y expresadas, además con los componentes respectivos en el presupuesto solicitado a la legislatura. Diálogos en democracia.
Hoy te queremos recordar que el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas cuenta con un canal oficial en YouTube, donde puedes acceder a materiales audiovisuales con temas político-electorales. Encuentra el enlace directo desde la página del IES en la dirección www.ies.org.mx. En el canal podrás encontrar conferencias con temas como las candidaturas independientes. También puedes seguir en vivo la transmisión de las sesiones del Consejo General y consultarlas en YouTube. Acompáñanos y conoce nuestro canal IES TV. La consulta infantil y juvenil 2018 fue un éxito. ¿Y eso que expresamos será tomado en cuenta para buscar solución a nuestras inquietudes? Gracias a todas las niñas, niños y adolescentes de México por participar. Además de todos los padres, maestros y voluntarios que hicieron que todo fuera posible. ¡Vengan esos 5! Porque mi país me importa, recuerda, decir lo que piensas es tu derecho. ¡Nos vemos luego! INE. Diálogos en democracia. Diálogo, acciones, información y más. Cultura cívica. Matilde Montoya fue la segunda hija del matrimonio entre Soledad Lafragua y José María Montoya. Sin embargo, fue educada como hija única tras la muerte de su hermana. Desde muy temprana edad, Matilde comenzó a demostrar interés por el estudio, gracias al apoyo y a las enseñanzas que su madre le dio. Montoya terminó su educación escolar a los 12 años, siendo demasiado joven para entrar a la educación superior. Fue incitada por su madre a estudiar ginecología y obstetricia. Tras la muerte de su padre, Matilde se inscribió a la carrera de obstetricia y partera, que dependía de la Escuela Nacional de Medicina, realizando sus prácticas en el Hospital de San Andrés. Posteriormente se vio obligada a abandonar esa carrera debido a las carencias económicas por las que atravesaba su familia, optando por inscribirse en la Escuela de Parteras y Obstetras de la Casa de Maternidad. A la edad de 16 años, Montoya recibió el título de partera, ejerciendo gran parte de esta profesión en Puebla hacia la edad de 18 años. Trabajó en sus comienzos como auxiliar de cirugía bajo la tutela de doctores. Algunos médicos realizaron una campaña en su contra al calificarla de masona y protestante. En Puebla pidió una inscripción en la Escuela de Medicina, presentó tesis de su recorrido profesional y cumplió con el requisito de acreditar las materias de química, física, zoología y botánica, con lo que aprobó el examen de admisión. Matilde Montoya decidió regresar con su madre a la Ciudad de México, donde finalmente y por segunda vez solicitó su inscripción en la Escuela Nacional de Medicina y fue aceptada en 1882. Esta decisión estuvo llena de críticas y desacuerdos por parte de múltiples personas. Quienes apoyaban a Matilde fueron llamados los Montoyos. Se presentaron gran cantidad de percances durante su estudio en la Facultad de Medicina. Tuvo que recurrir al apoyo del entonces presidente Porfirio Díaz. Recibió su doctorado en la Facultad de Medicina de México en 1887. Después fue declarada médica de cirugía y obstetricia. Matilde Montoya es considerada la primera mexicana médico. Creó la Sociedad Filantrópica, fundó la Escuela Obrador, Luz y Trabajo para Hijas de Obreras y fue socia de un número de Ateneo de Mujeres. En 1891 formaba parte de la Liga Médica Humanitaria, asociación